Bueno, seguimos con más de este delicioso café caliente y ya estamos listos para entrar en detalle con nuestro tema acerca del orgullo, pero antes salimos a preguntarle a la gente qué piensan ellos acerca de este tema del orgullo. ¿Será que es fácil poder lidiar con esto? ¿Cómo superarlo realmente? ¿Le ha tocado a usted en algún momento que alguien le confronte y le diga que es una persona orgullosa? Lo difícil que es y lo feo que se siente que lo señalen como eso, pero cada quien al fin y al cabo es un mundo y cada quien tiene la oportunidad de poder experimentar parte del orgullo. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero veamos qué dicen y la opinión de las personas que entrevistamos. De la Granja es naturalidad y frescura. De la Granja te invita a compartir este verano con naturalidad y frescura. Presenta. Primeramente, para superar el orgullo es siendo honesto con la demás gente, siendo consciente de lo que estás haciendo y ayudando al prójimo si podés. Aceptando los errores. Bueno, yo pienso que hay algunos casos que somos orgullosos todos, ¿verdad? Y la manera de superarlo, pues nada más que pase el tiempo para que nos tomemos ese lapsus de reflexión. Y luego, si uno ha sido bien grosero, como normalmente puede pasar, ir a pedir disculpas, ¿no? Creo que es el primer paso para superar esa etapa de orgullo y bueno, aprender para la próxima. Siendo humilde, sincero conmigo mismo y con las demás personas que me rodean. Bueno, creo que debemos de dejar todo en manos de Dios porque Dios es quien nos da la sabiduría para saber manejar ciertos temas. Sabemos que hay algunas ocasiones donde el malestar nos llena, nos sentimos muy molestos por alguna agresión o por algo que nos ha hecho determinada persona, pero si le dejamos todo a Dios, considero que Él nos da la sabiduría para saber cómo entender y la razón por la que suceden las cosas. Bloqueando a las personas del WhatsApp. Y ahora, disfruta del delicioso sabor de siempre. De la Granja en su nueva presentación con tapa abre fácil, en un solo paso. Naturalidad y frescura. De la Granja. ¿Qué dice la gente? Fue presentado gracias a Jugos de la Granja. Nueva presentación. Bueno, ahí está la opinión de nuestro público, su opinión muy personal acerca de esto. Algunos realmente, es que la verdad es que es bien difícil el poder lidiar con eso. Pero bueno, ya tenemos al experto, al pastor Mario Carvajal, ya me estoy trabando, mejor lo voy a presentar y no solo de eso. Es que tengo un montón de cosas en la cabeza. ¿Qué le pasa, Brian? Lo perdimos por unos segundos. Estoy entre asimilando información que hemos estado hablando acerca del tema tras de cámara y la opinión. ¿Tanto que preguntó? Sí, entonces porque detrás de cámara estaba bereré y bereré. Bueno, miren ustedes, el orgullo creo que es un sentimiento, una actitud, un comportamiento que todos los seres humanos en algún momento tenemos. Yo creo que no hay nadie que no tenga una pizquita de orgullo. Pero ¿en qué momento es bueno y en qué momento es malo tener ese orgullo? Bueno, vamos a empezar procurando definir, ¿verdad?, el orgullo como esa valoración desmedida que se tiene acerca de sí mismo y acerca de sus propios méritos, lo que lleva a una persona a considerarse superior a los demás. Ahora, entendamos que este tipo de orgullo del que estamos hablando es un orgullo que tira más a la vanidad que a la dignidad. Porque en algún momento se le dice a uno, bueno, tener orgullo, le dicen a uno cuando de repente hay algún tipo de situación arbitraria, antojadiza de alguien más, ¿verdad?, que te lleva por delante. Se suele decir, no, debes de tener un tanto, ¿verdad?, un ápice mínimo de orgullo, le dicen a uno. Entonces, vamos a definir el orgullo, ya lo repetí, ¿verdad?, en relación entonces a los demás. Cuando hablamos de ese orgullo malsano. Porque cuando hablamos del orgullo positivo, cuando estamos hablando de la dignidad, esto se vuelve relativo a uno mismo. Correcto. El orgullo malsano es aquel donde tú esperas que siempre los demás te anden alabando por lo que hiciste o dejaste de hacer. En cambio, cuando tienes ese amor propio, esa dignidad, tú eres el que compites contigo mismo. Tú eres el que dentro de ti mismo o te alabas o te reprendes. Claro. Entonces el asunto es entender claramente que cuando hablamos de un orgullo dañino, estamos hablando de esa actitud donde quien lo sufre se piensa, se cree superior a los demás.
Ok, es cuando tenemos actitudes o comportamientos que podemos llevarnos de frente a todo el que se nos ponga. Correcto, exactamente. Ahora bien, existe, como usted dijo, el otro tipo de orgullo, que es el que nos puede hacer llevarnos a la destrucción. Porque, digamos, pude haber cometido un error y no me quiero disculpar por el hecho de que soy orgulloso, orgullosa y que no, y que las cosas son como yo diga y que las cosas son aquí, son allá. Y eso nos pueden llevar a tener, por ejemplo, fracasos amorosos, fracasos en relaciones con nuestra familia, con nuestros padres. Habemos hijos que somos sumamente orgullosos y no queremos dar nuestro brazo a torcer con nuestros padres. Fíjese lo que acaba de decir usted ahorita, se me adelantó por segundos, Stephanie, porque era una de las cosas que iba a señalar ahorita, que como pastor, en mi caminar y en mi ejercicio de mi profesión, al dar consejería a los matrimonios, imagínense, después de 20 y tantos años, ¿verdad?, ejerciendo la consejería, una de las cosas que hemos descubierto es que si hay algo dañino en el matrimonio y en las relaciones en general, es cuando uno no quiere dar su brazo a torcer, cuando uno mantiene su postura de que yo soy el que tengo la razón, y ahí mea culpa, ¿verdad? Claro. O sea, reconozco que yo mismo he caído a veces en esos baches, en esos abusos, a veces con la esposa, a veces con los hijos. De repente los hijos son los que tienen la razón, pero uno mantiene una postura. Entonces, cuando no queremos dar nuestro brazo a torcer, Stephanie, aun y cuando bien adentro, bien en el fondo, sabemos que no tenemos la razón. Eso es orgullo, entonces. Bueno, en el caso de como padres, ¿verdad? Muchas veces también cometemos el error de involucrar a nuestros hijos en este círculo del orgullo, donde los exaltamos, los alabamos, pero llegamos a un momento en que exageramos y nosotros ahí los estamos involucrando a ellos en cometer ese mismo error. Ok, yo soy mejor que vos y aquí, o sea, y la soberbia comienza a crecer desde muy pequeños. ¿Cómo podemos hacer como padres para poder controlar eso? Bueno, creo, Jenny, que usted señaló algo bien importante. En primera instancia, es necesario que nosotros como padres cultivemos la autoestima en nuestros hijos, una buena autoestima. Tenemos que empoderarlos, tenemos que hacerles ver que ellos son capaces, pero tenemos que hacerle ver también el valor intrínseco que tiene mi prójimo. Que yo tengo que procurar ser una persona con habilidades, con cualidades y sobre todo con virtudes. Pero las virtudes son las que me van a hacer a mí valorar a quienes me rodean. En este mundo nadie es tan grande como para no necesitar el auxilio de otro, ni nadie es tan pequeño para no poder brindarlo. Correcto. Es un equilibrio que debemos de tener en nuestros corazones. Entonces, a nuestros hijos hay que llevarles a esa comprensión. Si usted es una persona, por ejemplo, muy acaudalada, que tiene posibilidades, esto y lo otro, pues ¿por qué no procura que su hijo, su hija se lleve, por ejemplo, con el niño de la pulpería, con el hijo de el guardia, por ejemplo? ¿Por qué no procurar que su hijo también tenga este tipo de amistades, de relaciones, donde le den una sobriedad y un equilibrio en la vida? Ahora, pastor, yo mencionaba que la línea del orgullo y la humildad es tan estrecha y a veces es bien difícil para muchos tratar de mantenerse en una vida sin que te juzguen como orgulloso o como altanero y de repente decir, bueno, yo también soy una persona humilde. Dentro del matrimonio usted mencionaba que es un factor que creo yo también que en la particularidad de los casos es quien detona mucha de la separación. Correcto, porque las personas no están dispuestas a dar su brazo a torcer, por lo tanto no pueden reconocer una falta, no pueden reconocer un error. Ahora, como seres humanos, y Stephanie lo decía, todo el mundo tiene una pizca de orgullo, porque es importante y viene dentro de toda la sopa que somos nosotros. Pero ¿cómo realmente lidiar entonces? Somos una sopa entre tantos ingredientes, ¿no? ¿Cómo lidiar entonces con tu pareja que te pasa constantemente diciendo, sabes que sos un altanero, sos un orgulloso, no querés cambiar, que no sé qué, y se vuelve un tema de disputa y al final terminan entre pleitos, agarrones de pelo y todo? Bueno, siempre hay uno más débil que el otro. Pienso que una de las características de la naturaleza del ser humano es no querer reconocer sus errores, por lo tanto va implícito el no gustar que te lo señalen. Ahora, cuando uno va madurando, cuando uno va tomando señorío de sí mismo, cuando uno va siendo el responsable de su comportamiento, y en algún momento, Stephanie, uno deduce, uno entiende que de verdad que uno se ha pasado de la raya, la manera de lidiar con esto, en primera instancia, puede estar consciente de eso. Estar consciente. No hay peor enfermo que aquel que no sabe que está enfermo, ¿verdad? O el que no se quiere sanar.
número uno eso, tomar conciencia. Vamos a tomar conciencia de repente en la medida en que las personas que de verdad nos aman, que nos quieren, nos comiencen a decir, hey, cambia un poquito de comportamiento, mira esto, mira aquello. Pero es que cuando nosotros quedamos... distinguimos que en realidad se pasó de la raya. Y decimos, pero es que yo no voy a cambiar por nadie porque la gente quiera. Ahora sí es parte de eso. Sí, ¿Qué le parece? Bueno, le voy a contar, escuche esto, le voy a contar que yo me he encontrado con personas que me han dicho dentro de la iglesia, me han dicho, pastor, yo así soy, yo no voy a cambiar jamás. Entonces yo le digo de frente, entonces ¿para qué venís a la iglesia? Exacto. O sea, venís a la iglesia porque querés cambiar. Claro. O sea, no estamos hablando de Pastor, que vamos a robarte tu identidad. Pero vamos a cambiar, más bien que va a aportar. Vamos a cambiar aquí. Este es un punto bastante importante. Si vamos a cambiar, ¿es por nosotros mismos o por complacer al prójimo? En primera instancia tiene que ser por nosotros. En primera instancia, pero no podemos obviar nosotros que también queremos tener una buena relación con los que nos rodean. Si yo estoy casado y yo veo que mi comportamiento está afectando a mi esposa, en primera instancia voy a cambiar por mí mismo. Pero eso es seguro que va a tener un efecto positivo sobre quienes nos rodean, particularmente mi esposa. Correcto. ¿Verdad? Entonces, vamos a cambiar por nosotros. Eso es claro, Stephanie, por nosotros. Pero tenemos que entender que habrá un efecto, repito, positivo en quienes... Tengo una consulta que hacerle con la esposa y voy a dejarle un paréntesis para que Jenny, porque ella también tiene una preguntita, pero quiero dejarle una ahí chiquitita. Vamos. Dale. Dale. Jenny. Ah, ok, voy. Yo creí que te iba a dejar el espacio. No, la voy a dejar en paréntesis. Porque tú hubieras hablado No, dale. Porque cuando estamos hablando en temas de matrimonio, muchas veces se vuelve tan delicado eso del orgullo, porque a veces las mujeres somos un poquito, siento, más que el hombre en ese aspecto, porque somos las más orgullosas que no queremos aceptar el error, quizás muchas veces porque siempre decimos no, que somos más cuidadosas en los niños, en que estamos más pendientes de la casa y que luego por eso comienzan las peleas y aquel pues ya nosotros no queremos aceptar que en realidad quien tiene la culpa somos nosotras, ¿verdad? ¿Cómo sabemos de que en la Biblia se menciona mucho el orgullo y que eso Dios lo aborrece? Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros tomar como pareja para poder darle o enseñarle al otro que realmente cometió él el error y poder llegar a un consenso? Ahora, los intermediarios, bueno, definitivamente. Sí, mire, ahorita acaba de decir Stephanie algo sumamente importante. Miren, rápidamente les cuento, hace muchos años atrás estábamos recién casados con mi esposa. Yo recuerdo que de repente discutíamos por cualquier cosita. Por todo. Y resulta, siendo yo pastor, siendo ella pastora, siendo pastores los dos, bueno, pero decidimos buscar ayuda y recurrimos al pastor que nos casó. Fuimos y resulta que el pastor me dio revés y derecho a mí y la pastora a ella. Le dio revés y derecho. Pero usted me casó, usted tuvo la culpa. Sí. O sea, que ahí se fueron a usted selló esto, sí. Pero lo que quiero señalarles es que como pastor me di cuenta que de repente de la consejería que ellos nos dieron, quizás el 95% mínimo de lo que nos dijeron, yo lo sabía. Ok. Pero aprendí una lección tan importante ese día, y es que muchas veces nosotros necesitamos sí o sí un árbitro. Sí. Necesitamos un mediador. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando yo voy a dar conferencias para matrimonios, usualmente agarro al hombre a solas? O sea, tengo una conferencia solo para los hombres, otra solo para las mujeres y otra los dos juntos. Porque, por ejemplo, cuando le voy a llamar la atención al hombre, yo no quiero que la mujer esté dándole codazos. Sí, como... Lo que yo te digo, que no sé qué cuánto. Porque a veces son cosas que la mujer le ha dicho, pero hasta que escucha que el pastor se lo dice. O a la inversa. De repente cosas que uno le dice al esposo y el esposo... aprovechamos ese momento. Sí, y en ese momento usted mira al hombre que se ha tocado y no, es que la mujer lo está pellizcando y le da con la harinita. Dice, yo te dije. A voces que te hablan. Entonces, por eso trato de hacerlo de una manera así, primero personal, luego juntos, ¿verdad? Ya los dos, cada uno lleva su parte, entonces ya cuando yo los agarro a los dos, ya todos... Están calmados. Pastor, mire, definitivamente que este tema del orgullo no tiene que ver solamente con el matrimonio, sino que tiene que ver tanto en situaciones con hermanos, en situaciones como padres e hijos. Yo he conocido casos de hijos que no se han hablado con su madre o su padre durante años, 10, 12, 15 años, por tal vez un error que cometió su mamá o su papá, o porque hubo una separación de amor entre madre y padre, pero continuaron intentando sacar adelante a sus hijos, pero los hijos toda la vida quedamos. Vos le hiciste daño a mi mamá,
vos le hiciste daño a mi papá. Entonces, ¿qué pasa? Los papás empiezan a contaminar el ambiente con los hijos y es una guerra campal con los mismos hijos y ahí es donde aplica el dicho, cría cuervos y te sacarán. Tengo otra pucha, tengo dos en cola en paréntesis. Ahí, digo solo decirlo. Bueno, ok, perfecto. Es que me va a regañar esta muchacha. Por ejemplo, con lo que decía Stephanie de temas de padre e hijo. Sí. Cuando hay una relación fracturada entre nosotros como padre e hijo y nosotros también como padres hacia nuestros hijos, ¿quién es el llamado a la cordura? O sea, puede ser el del más pequeño o el más grande. Yo voy a aplicar lo que dije hace poco. No hay nadie tan grande como para no necesitar ayuda, ni nadie tan pequeño como para no poder darla. Ese principio debe de estar en cualquier tipo de relación interpersonal. Ahora, no podemos nosotros obviar que hay un principio bíblico de honra hacia los padres. También hay un principio en la Biblia que dice, así lo voy a parafrasear, dice de esta manera: si tu príncipe pierde su lugar, tú no pierdas el tuyo. Eso nos habla de que muchas veces nosotros justificamos nuestro comportamiento en base al comportamiento de alguien más. Entonces yo le digo a la gente, el que aquel pecó no justifica que tú peques. Correcto. Eso es algo que hay que tenerlo en mente todos. Ahora, si yo como padre, por ejemplo, vengo y provoqué una situación, si tengo un ápice de humildad, eso me va a hacer a mí reflexionar y entender que yo tuve la culpa. Entonces, el hecho de que soy el papá, yo no tengo por qué, me voy a sentir que me humillo, ¿verdad? Y que, bueno, y así fuese. Si así fuese, ¿cuál es el problema? Porque de hecho, de hecho, una de las cosas que tenemos que hablar en el programa, en los minutitos que nos quedan, es cómo lidiamos con eso. Sí. Ese es el asunto, ¿verdad? Sí, ya nos vamos a ir ahí, pero veamos todas estas situaciones reales que son las más frecuentes que pasan. Pero ¿quién toma la iniciativa ahí? Pues yo diría, Brian, que cualquiera. Que cualquiera. De repente va a tomar la iniciativa el que tenga su corazón más dispuesto, más liviano o más lleno de paz. Esa persona es la que va a tomar la iniciativa propia. No necesariamente que porque es el hijo, o no necesariamente porque es el papá, o porque es el esposo o la esposa. Pero estas molestias empiezan a generarse cuando los jóvenes entramos a la adolescencia. Ese ya es otro tema, pero orgulloso. Sí. Bueno, mire, un amigo mío dice que la etapa más difícil del ser humano es la adolescencia. Y la segunda etapa más difícil es ser padre de un adolescente. Sí. Yo tengo memoria, pastor, la escena del hijo pródigo. Y me llama mucho la atención que cuando el padre vio a su hijo, dice que fue llamado a misericordia. O sea, dentro de la misericordia hubo esa parte de decir, bueno, mi hijo se fue y es su rollo y ahora viene. Y, o sea, exacto, que se da. O sea, humanamente hubiese sido justificada la actitud de él si él no corre a abrazar a su hijo. Ahora, fíjate que él, cuando el hijo se quiere ir, él no lo detiene. Porque él está sabido de que ya el hijo ha tomado una decisión y tiene que hacer frente a los frutos de esa decisión. O sea, muchas veces nosotros como padres queremos evitarle un montón de cosas a nuestros hijos, pero hagan cosas que no se las podremos evitar. Es que nadie experimenta en cabeza ajena. Correcto. Ahora, cuando el hijo regresa, el padre demuestra una actitud muy virtuosa, lo perdona, sale a la carrera a abrazarlo. Caso contrario, el hermano mayor. El hermano mayor está mal liado y es tal por cual, porque hiciste lo que hiciste, papá. Sí, por él que se hubiera muerto. Claro. ¿Me entiendes? Hay una gran diferencia y los dos son familia. Cuando viene el hijo pródigo, fíjate que el hermano mayor le dice al papá, este es tu hijo, le dice. O sea, déjele mi hermano. Sí, es correcto. Pero luego el papá le dice, este es tu hermano, le dice. O sea, el papá después le da el vuelto, ¿verdad? Sí, claro. Para tratar de hacer que el hijo mayor también se equilibre. Sí. Ahora, ¿cómo lidiamos con el orgullo? La primera instancia es reconocer que lo tenemos y en segunda instancia es que nosotros seamos los que depongamos esa actitud. La Biblia dice... Hoy voy a ser un poquito más bíblico, ¿verdad? Si me lo permite. Mire, Santiago, por ejemplo, creo que es 4:10, dice, humillaos pues delante del Señor y Él los exaltará. O sea que el problema no es el exaltamiento, sino de dónde viene. No, Primera Pedro, creo que es 5:6, también dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exaltare cuando fuera tiempo. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, Filipenses claramente dice que se humilló a sí mismo. Entonces, humillamos, se humilló. Tenemos nosotros que tomar la iniciativa y de poner cualquier tipo de actitud que reconocemos no abona en nada a mi crecimiento personal. Pastor, solo antes de eso, ¿qué tan difícil es ver el orgullo como un espejo y tratarlo como tal? O sea, uno dándose cuenta que uno es orgulloso y decir, sos orgulloso, sí. Pero es bien difícil porque no hay dos formas, como te ve la gente y como te ves a ti mismo. Pero a veces nosotros le ponemos maquillaje. Pero verlo tal cual, enfrentarme a eso, ¿cómo realmente se puede llegar a ese punto, pastor? O sea, a ver,
que si yo reconozco... Correcto. O sea, aceptarse y reconocer esa falla. aceptar, De ahí viene el cambio. De ahí definitivamente viene el cambio. Yo creo que ese es un paso para poder... Aceptación. Ahora, miren, yo escuché a alguien diciendo del orgullo lo siguiente. Dijo, el orgullo es como el mal aliento. Solo la persona que lo padece no sabe que lo tiene. Sí. De ahí todo el mundo. Por eso yo a la gente, yo le digo, por favor, si me siente algún mal olor, dígamelo, que me ayuda. Yo no me molesto. Yo no me molesto. No, dígamelo. Yo he conocido gente entonces bien orgullosa. Entonces, el asunto, imagínate, si de repente alguien se me acercara a mí y me dijera, pastor, ¿cómo es esta mentita? Yo ya sé, papa. Yo de verdad, correcto. Entonces, de igual manera, yo pienso que lo que va a hacer que uno entre en razón va a ser cuando las personas de alrededor nuestro nos comiencen a señalar. Por ejemplo, tú decías, yo fui a un lugar, no me atendieron, ¿verdad? Tú exigiste que te atendiera, alguien te dijo, no seas altanero. Bueno, o sea, ¿es altanería demandar mis derechos? Ahora, si de repente tú ya te vinieron a servir y tú comienzas a tratar con menosprecio solo porque él es el mesero o ella es la mesera y tú te sientes agrandado y no, yo salgo, yo soy un conductor, salgo en el tren, ahí sí te fuiste mal. Siempre come frijoles, muchachos. Pero yo no dije nada, solo rapidito, el hecho de ser una figura pública es malo, en absoluto que no. No, nada que ver. Si tú tienes fama, grábate esto. Jamás será malo si la utilizas por influenciar positivamente a otros. Correcto. Ahora, si alguien se agranda, eso es lo malo. Solo quiero decir esto, yo pedí algo nada más, pero cuando me atendieron estaba más que feliz. Yo lo voy, espérame, Jenny, un momento para cerrar con esto, porque yo creo que es un punto bien importante. Hay muchas personas que también nos volvemos muy orgullosas de tanta humillación y de tantos malos momentos que la vida nos ha hecho pasar. Entonces, a veces agarramos esas situaciones de decir, no, yo soy orgullosa, yo no me voy a dejar de nadie, yo no voy a hacer que nadie me haga esto y esto y lo otro. Como también mermamos un poquito eso, ¿verdad? Porque la vida nos hace cambiar. Yo pienso que uno tiene que cultivar su amor propio. Debe de pedir el entendimiento a Dios para saber qué cosas yo las puedo dejar pasar y qué cosas no. Porque hay situaciones donde definitivamente uno no las tiene que dejar pasar. Uno tiene que poner un alto, uno tiene que poner límites, ¿verdad? Habrán otras cosas, Stephanie, que de repente, por ejemplo, en mi caso como pastor, yo me he tenido que tragar situaciones, Brian, que me han servido para luego dar testimonio a la gente. Y hay gente que después de que me hizo algo y yo respondí como un hijo de Dios, esta gente después se siente más bien mal y vienen y se disculpan. Y yo tuve la oportunidad de ganarme a alguien, ¿verdad? Pero hay momentos donde uno tiene que ser firme y decir, no, un momentito, este abuso yo no lo voy a permitir. Poner un amor propio, usted lo dijo. Y una cosita rapidita. Cuando uno está en posiciones de liderazgo, es bastante común que la gente alrededor de uno quiera servirle y atenderle. Sí. Eso es un peligro si uno no tiene el equilibrio de lidiar con eso. Por ejemplo, yo como pastor le he dicho a mi gente que la primera oveja en la iglesia soy yo. Aquí públicamente yo lo puedo decir porque sé que no me va a ir mal si lo digo, porque la gente de la iglesia puede dar testimonio de esto. ¿No? Han habido oportunidades, Brian, que yo veo a alguien entrando y veo a un caballero con sus zapatos sueltos, los cordones. Yo me he agachado y digo, no, pastor, tranquilo, si no me quita nada. Y entonces, vengo, alguien va con mal arreglado, le arreglo algo. No, pastor, tranquilo. No, les digo, hey, espérenle, es que yo no lo hago por usted, lo hago por mí, les digo. Claro. Lo hago por mi alma, les digo, lo hago para mantener un equilibrio, ¿verdad? Paz. Porque la gente quiere servirme y atenderme como pastor que soy, pero yo quiero atenderlos para que haya un equilibrio. Bueno, una manera importante para que nosotros podamos aprender. Excelente el tema que estuvimos abordando. ¿A dónde lo podemos encontrar, pastor? En las redes sociales, búsquenme como Pastor Mario Carvajal con V. Ahí le pueden dar me gusta y podemos mantenernos en contacto. Pueden buscarme en Instagram Mario JCM, aunque ahí lo que más van a ver son fotos, ¿verdad? Muchísimas gracias, pastor. Excelente el tema, la verdad que he aprendido muchísimo. Con esta buena información nos vamos a una pausa, ya venimos con más, con este cafecito delicioso. Esta estrella es que